¿Sabías que del 75 al 90% de las enfermedades que tenemos los seres humanos, el culpable es el estrés? En este video te explico por qué y qué podemos hacer en estas situaciones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar justamente acerca de el estrés, que muchas veces ustedes me dicen, oye Fanny, pero ¿qué onda? El estrés es igual a la ansiedad, es igual a la depresión. Bueno, no, el famoso estrés definitivamente puede cambiar y afectar nuestra salud física y mental. Entonces, primero creo que es muy importante que expliquemos a qué me estoy refiriendo con el estrés, porque en ocasiones nos podemos confundir y decir, no, es que yo ando un poquito estresado, ¿no? Como que no me siento muy bien. Bueno, cuando nos referimos al estrés, estamos hablando que es un factor que provoca que tengamos una inestabilidad y que por consecuencia nos sintamos con malestar, que este malestar puede ser psicológico, físico o, ¿por qué no, también ambiental? Es decir, puede haber muchos factores que pueden causarnos incomodidad, dolor, sufrimiento y que por consecuencia los consideramos factores estresantes. Entonces, el estrés también puede traernos enfermedades y se han hecho muchas investigaciones, que eso son justamente sobre lo que vamos a hablar, que no es algo como inocuo, ¿no? O sea, porque muchas veces, te sientes incómodo, te sientes estresado, estás viviendo situaciones complicadas, no pasa nada, ¿no? O sea, pues nada más échale ganas. Bueno, se ha visto que si estamos en situaciones de estrés crónico, y ahorita vamos a hablar de qué hay de estreses a estreses, eso podría provocar que se afectara nuestra salud. Las investigaciones son, la verdad, agobiantes porque nos hablan de cómo, por ejemplo, la salud cardiovascular, que es de las principales enfermedades que pueden presentarse, están vinculadas al estrés. Es decir, que las personas pueden tener un infarto en el corazón, pueden tener hipertensión. Se ha visto que está íntimamente relacionado con estar en factores estresantes y además factores estresantes crónicos. ¿A qué me refiero con esto? Vivir situaciones de violencia o de frustración de forma constante. Entonces, aquí de repente el psiquiatra o el psicólogo pues vemos el otro lado, ¿no? Porque muchas veces la gente te dice, pues yo me siento mal, doctora, ¿no? Y cuando empezamos a ver, no, pues yo nada más lo que tengo es ansiedad. Y lo que vemos es que esa ansiedad está alimentada por un factor estresante que viene por ahí atrás, ¿no? Es que llevo 30 años en un matrimonio donde vemos que hay situaciones de violencia, y no solamente física, ¿no? Sino también verbal, que se daña la autoestima, que la persona puede vivir con miedo, con frustración, con aislamiento, muchísimas cosas. Oye, ese es un estrés crónico, ¿no? Eso está afectando tu vida y no solamente de una manera superficial, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no? Situaciones de violencia desde la crianza, en los niños, situaciones de abandono y hasta estas llamadas en casos graves de estrés postraumático, a lo mejor secundario a un abuso sexual o a un abuso físico que puede llegar a darse de forma única o repetitiva. Eso puede cambiar la forma en la que nuestro cuerpo y nuestra mente trabajen, ¿ok? Y vamos a llevarlo más hacia la salud mental. Se ha visto que el estrés crónico va a estar íntimamente relacionado con la depresión. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, existen teorías muy interesantes donde se ha visto que la depresión no es algo que sea solamente psicológico. Ay, no, es que está deprimido. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro trabaja de una manera diferente. ¿Pero por qué? Bueno, la depresión se le considera un problema inflamatorio. Caray, Fanny, pero ¿por qué dices eso si la inflamación, pues nada más lo pensamos que me pego en la rodilla y se me inflama, ¿no? O a lo mejor en estas enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y demás, y que por supuesto ya entendemos por qué tienen tanta relación con los cambios en el estado de ánimo. Pero ¿qué creen? El estrés crónico puede provocar que nuestro cerebro y que nuestro sistema inmunológico trabajen de una manera diferente. Y se ha empezado a ver cómo es que esto sucede. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, se ha visto que cuando una persona está ante un estrés de forma constante, ya explicamos todo, situaciones de violencia, de frustración, algo que le está causando un malestar de forma constante durante años, eso hace que su sistema inmunológico empiece a trabajar de una manera diferente. Por ejemplo, todo este eje del que hemos hablado del cortisol se altera.
literalmente el cuerpo se enseña a estar estresado y ya no responde de la misma manera. ¿Y qué pasa cuando el eje del cortisol empieza a trabajar de una manera diferente? Por consecuencia, toda la cascada inflamatoria se mueve, ¿no? Ya no reacciona como tendría que reaccionar. Ya no tendría que defenderse cuando se tendría que defender y se defiende de más cuando no tiene un atacante. Es decir, el sistema inmunológico se altera. ¿Y qué trae por consecuencia? Que estemos en una situación inflamatoria de forma constante. Hay estudios donde se ha visto que una persona que tiene depresión, si le hacen un estudio de laboratorio y de sangre, encuentran que hay ciertas sustancias proinflamatorias que están aumentadas. ¿Qué tipo de sustancias? Sustancias como el cortisol, algunas interleucinas que justamente son factores proinflamatorios como la interleucina 1, la interleucina 6 y también una sustancia que se le ha llamado que es el factor de necrosis tumoral, que justamente se ha visto que aumenta o disminuye para regular el sistema inmunológico. A veces también se puede llegar a alterar una sustancia que es como muy conocida proinflamatoria, que es la proteína C reactiva, y que a veces la van a solicitar los médicos cuando están pensando que la persona tenga alguna enfermedad inmunológica. Pero ¿qué creen? Cuando está una persona deprimida y en estrés constante, esta sustancia también puede salir alterada. Entonces, ¿qué se ha visto? Que una persona que tiene depresión tiene una desregulación en el sistema inmunológico y que por consecuencia esto puede provocar que haya un cambio a nivel neurológico en cómo trabaja su cerebro y que por consecuencia esto puede hacerle más propenso a tener alguna enfermedad mental como depresión. De hecho, se ha visto que no solamente está relacionado con la depresión, sino también con los trastornos de ansiedad, con algunas psicosis y con enfermedades neurodegenerativas como algunos tipos de demencia. Oye, ¿cómo crees? Sí, por supuesto. Está comprobado que estar deprimido de alguna manera es estar en un proceso proinflamatorio. Ahora, esto todavía se está estudiando, pero no es algo que esté en pañales, ¿no? Tiene muchos años que se ha tratado de buscar cuál es la relación que se tienen entre las alteraciones en el sistema inmunológico o estos procesos proinflamatorios, el estrés y que nosotros podamos desarrollar alguna enfermedad como la depresión. Y poco a poco se han ido encontrando más cabitos donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el sistema inmune de una persona deprimida trabaja diferente que del de otras personas, ¿no? Que otras personas que tienen un estado de ánimo más estable. Entonces, tenemos que entenderlo y también empezar a pensar en cómo prevenirlo. En estas imágenes que les voy a mostrar se ve cómo el cerebro trabaja de una manera diferente. Ustedes habrán escuchado de un tipo de células que se encuentran en el cerebro que se le llaman las células de la glía o de la microglía. Antes se pensaba pues que ellas solo servían para alimentar a las neuronas, pero hoy en día se ha visto que tienen un papel mucho más importante y que, por ejemplo, tienen la capacidad de poder producir ciertas sustancias proinflamatorias o poder tener ciertos receptores que actúen ante estas hormonas del estrés que hemos platicado, como la noradrenalina, el cortisol, etc. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ustedes pueden ver en estas imágenes cómo la microglía se va modificando si vamos teniendo estrés a lo largo de la vida. En la primera etapa tenemos como una microglía normal, por así decirlo. Pero si después esta microglía va teniendo estresores desde la infancia y después en la edad adulta, vamos viendo cómo va teniendo como un tipo de imagen amorfa y se va viendo cómo va actuando, trabajando de una manera diferente hacia la microglía de una persona que no hubiera estado en un factor de estrés constante. Entonces, conclusión, algo muy importante. Nosotros cuando pensemos en problemas del estado de ánimo como depresión o ansiedad, no tenemos que verlo como algo separado o solamente pensar, no, es que eso es algo psicológico, échale ganas, no tiene nada que ver con nuestro cerebro. No, por supuesto que sí. Y está comprobado cómo va a estar relacionado la forma en la que si nosotros estamos en un estrés constante, esto va a modificar la forma en la que trabajen los neurotransmisores en nuestro cerebro y que por consecuencia nos traigan alteraciones en nuestro sistema inmunológico y al mismo tiempo en nuestro estado de ánimo, ¿no? En esta imagen creo que se concluye y se puede entender muy bien, ¿no? Ustedes
vean cómo tienen el factor de estrés. Y ahí estamos viendo, oye, el estado de ánimo, ¿no? Oye, la gente dice que tiene fatiga, que no puede dormir bien, que se siente triste. Ah, no, pues es que eso es que tiene depresión. ¿Pero qué crees? Eso tiene que ver con neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Ok, esos neurotransmisores están trabajando de una manera diferente. ¿Pero qué crees? Que trabajen de una manera diferente está haciendo que todo el cuerpo trabaje de una manera diferente. Y ve todos los factores inflamatorios que podemos ver alrededor, que son los que encuentras fuera de los círculos y que justamente están siendo afectados, activados o desactivados por la forma en la que están trabajando estos neurotransmisores. ¿De acuerdo? Entonces, allí estamos viendo la cascada. Les decía yo al principio del video, ¿y qué hago? Bueno, creo que algo muy importante y la finalidad de este video es que si tú estás identificando que tienes ciertas situaciones que te están llevando a un estrés crónico, si tienes antecedentes de haber vivido en situaciones de violencia, si tienes antecedentes de haber sido víctima de algún tipo de abuso, de violencia, etcétera, tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer algo para de alguna manera empezar a disminuir esa situación de estrés, para tratar de buscar factores protectores que puedan ayudar a vivir de una manera diferente y que no veas que el estrés es algo alejado y que es algo que no va a traer consecuencias en tu vida, sino que puedas ir viendo cómo la ciencia nos ha permitido comprobar esa relación y que no debemos de pensar que nuestro estado de ánimo es algo alejado de cómo trabaja nuestro cuerpo. Si el día de mañana estamos viviendo una enfermedad, hipertensión, algún problema cardiovascular, una enfermedad metabólica, diabetes, algún problema gastrointestinal, lo que tú quieras ver, no debes verlo de una manera aislada. Por supuesto que es importante que tengas un tratamiento, que te revise un médico, pero tienes que echarle un muy buen ojo a cómo está tu estado emocional, a cómo están las situaciones de estrés, y eso también tiene que ser parte del tratamiento, porque definitivamente es algo que te va a ayudar a que te sientas mejor y que puedas enfrentar este tipo de situaciones. Y en la parte preventiva, por supuesto, tenemos que pensar cómo evitar situaciones de violencia, de estrés crónico que nos permitan que no haya estas alteraciones en nuestro sistema inmunológico y que por consecuencia no caigamos en estas situaciones proinflamatorias. Amigos, pues espero que este video les haya gustado, que podamos entender cómo es que trabaja nuestro cerebro y cómo está íntimamente ligada el estrés, la inflamación y por consecuencia la depresión. Si tú sientes que estás en alguna situación de estrés, te sientes identificado con algo de lo que platicamos en el video, por favor déjamelo aquí en los comentarios y por supuesto sugiéreme algunos otros temas de los que quieres que hablemos directamente aquí en el canal. Yo soy Fanny Psiquiatra. Como siempre les mando un fuerte beso y por supuesto nos vemos en el próximo.